Dios les bendiga en esta preciosa hora. Por favor, quédese con nosotros. Hoy hablaremos acerca de bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Así que no se desconecte, ayúdanos a compartir para que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor. Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Es un privilegio enorme poder saludarle una vez más en su programación Escudriñando las Escrituras. Tenemos el privilegio de poder escudriñar la palabra del Señor juntos, así que le pedimos que no se desconecte. Me encuentro una vez más con mi hermana y amiga Lucy Sánchez, el cual nos saludará en este día. Amén. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes, que nos sintonizan. Gracias por estar ahí pendientes del programa y les invitamos a que se queden juntamente con nosotras para que podamos estudiar esta exquisita palabra del Señor. Así que vamos a orar para comenzar en esta hora y podamos aprovechar el tiempo. Le decimos, Señor, gracias te damos por un nuevo día, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia y tu fidelidad constantemente. Estamos presentándonos una vez más delante de ti. Señor, reconociendo que de ti viene la sabiduría, el entendimiento para poder escudriñar tu palabra. Y en este día, junto con mis hermanos que nos sintonizan, vamos a abrir tu palabra, escudriñarla, Señor, y queremos que tú seas hablando a través de ella, conforme a la necesidad de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que seas tú poniendo palabras en nuestros labios para poder hablar conforme a la necesidad. Muchísimas gracias, porque es un privilegio poder hablar de ti, Señor, y nosotros lo tenemos en este día. La honra y la gloria siempre será para ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy nos corresponde estudiar la última bienaventuranza que vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cada bienaventuranza hemos dicho, ¿verdad? Hoy que ya nos toca concluir estos pasajes tan hermosos, que es el comienzo, el sermón del monte, y que hemos estado hablando por algunas semanas. Y comenzamos con aquella bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos visto que el carácter de nosotros como hijos de Dios debe ser formado, que estas bienaventuranzas reflejan el carácter que el Señor quiere que nosotros mostremos. Amén. Es la verdad, son cualidades que mostró nuestro amado Señor Jesucristo estando en esta tierra como un siervo humilde, ¿verdad? Que se despojó de su gloria y vino para ser ejemplo nuestro. Y estas bienaventuranzas es un evangelio tan contrario a muchos, ¿verdad? A evangelios diferentes que se predican en este tiempo, donde hay mucha iglesia todavía que predica que si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a acabar y que te vas a hacer rico y que ya no te vas a enfermar. Pero la verdad, el evangelio nunca nos miente. La palabra de Dios es perfecta y no es condenada, ¿verdad? Que el Señor nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y esta bienaventuranza tal vez es de las que menos nos pueden gustar, porque dice que son dichosos y felices cuando por causa de Cristo nos vituperan. Dice la Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje más claro, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque sois mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces es algo completamente a lo que nuestra carne y a lo que la corriente de este mundo nos impulsa a hacer. Como seres humanos nos gusta que los halaguen, nos gusta que nos traten bien, nos gusta que siempre nos
todo nos salga bien. Nadie quiere que te maltraten. Somos seres humanos muy frágiles, más en esas áreas, yo creo. Y muchas veces como cristianos carecemos de un carácter firme, ¿verdad? De tener ese dominio propio. Todos tendemos a que si nos dan una ofensa, nosotros queremos contestar. Queremos defendernos. Pero a esta bienaventuranza nos enseña realmente que cuando nosotros somos humillados, cuando nosotros pasamos vituperio, cuando nosotros pasamos burla, creo que es una de las maneras más rápidas que el Señor utiliza para formar nuestro carácter. Porque es cuando empezamos a cumplir otros mandamientos que Dios nos dio, como de amar a nuestros enemigos y de orar por aquellos que nos persiguen. Entonces, realmente la mayoría de nosotros en estos países donde nosotros vivimos, tal vez no hemos recibido ese tipo de persecución, de que alguien nos hiera por causa de Cristo, literalmente. Tenemos muchos lugares donde los cristianos están siendo asesinados, literalmente, sus casas quemadas, sus iglesias quemadas, son perseguidos, tienen que buscar lugares de refugio. Hay cientos de campamentos para refugiados en este año. Estamos en mayo del 2025 y es una realidad que a veces se habla muy poco acerca de eso. Por ejemplo, esta organización Puertas Abiertas normalmente publica un listado de aquellos países donde hay más persecuciones y tienen en la lista 50 países. Y entre ellos me llama la atención que aparece Nicaragua, que es un país de Centroamérica, aparece Colombia, si no estoy mal. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos. También tenemos México, hay hermanos nuestros, muy de cerca, ¿verdad? Creo que fue a principios de este año que salió, que muchos cristianos habían sido despojados de sus viviendas por causa de Cristo. Se les quita el agua potable, se les trata de intimidar para que ellos renuncien a su fe. Pero como vemos en el Antiguo Testamento que esas persecuciones sirvieron para que los cristianos se esparcieran y fueran llevando el evangelio por todas partes. Y lo mismo miramos, gracias al Señor, que cuando llega este tipo de persecuciones tan severas y tan drásticas, el Señor mismo da la fortaleza al cristiano para poder resistir en estos momentos que son tan difíciles. Y hemos podido ver, yo escuchaba a un pastor que decía eso, o sea, no rogamos a Dios que quite la persecución, sino rogamos a Dios que nos ayude a resistir y no blasfemar de su nombre, porque hemos visto que nuestra iglesia ha crecido en estos tiempos de persecución. Entonces es bien curioso lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos maltratados, en la vida de los cristianos vituperados por causa de Cristo, porque eso es lo importante que debemos subrayar de este texto, ¿verdad? Que dice que somos dichosos y somos felices cuando somos perseguidos por causa de Cristo, cuando levantan falsos testimonios, cuando nos persiguen, cuando hablan mal de nosotros, mintiendo. No dice cuando nosotros mismos causamos nuestros propios problemas, sino si nosotros somos cristianos que vivimos en sabiduría, que honramos al Señor, que andamos en rectitud, y a causa de eso vienen las persecuciones. Entonces dice la palabra aquí que somos dichosos. Amén. Y no es que el cristiano sea un cristiano masoquista, porque en medio de la prueba, obviamente tú te dueles. Amén. Pero es que de lo más profundo del corazón, el Señor te hace ver y reconocer que eres bienaventurado, porque es un privilegio que a ti te vean como un cristiano verdadero. Y a causa de eso es que el enemigo te persigue. Es porque nosotros nadamos contra la corriente de este mundo. Y cuando hablamos acerca de persecución, estamos hablando cuando una persona es perseguida y puede ser física, verbal, social o emocionalmente. Eso es una persecución, cuando una persona recibe un daño por causa de su fe. Sí, amén. Entonces, cuando se habla acerca de esto por causa de la fe,
Porque muchas veces podemos tender a decir yo estoy siendo perseguida, pero por causa muchas veces de nuestra imprudencia, nuestras malas decisiones. Pero aquí la Biblia es muy clara cuando nos dice que es por causa de Cristo y, como tú decías, por causa de mentiras, de alguien que habla en contra de nosotros solo porque queremos vivir una vida agradando al Señor. Porque vivimos en un mundo donde cuando las cosas malas suceden, usualmente el mundo lo mira como algo malo, como eso no le debería de pasar a las personas que siguen al Señor. Mas, sin embargo, ante los ojos del Señor es una bendición cuando nos encontramos en diversas persecuciones, diversas pruebas o diferentes momentos difíciles por causa de Él. Somos bienaventurados, somos bendecidos ante sus ojos. Entonces creo que es una forma diferente de pensar del creyente. Y es que el Señor hace toda esa obra, porque cuando tú sin Cristo, ¿cuándo vas a ver un momento difícil como una oportunidad para crecer en el Señor, para conocerle más, para decir el Señor está conmigo, aunque estoy pasando este momento difícil, aunque esté pasando persecución, burlas y lo que sea que esté pasando la persona en ese momento? Sin Cristo esa persona va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo hago esto bien, si yo hago esto otro. Mientras que cuando estamos en Cristo, nuestra manera de pensar es diferente. Dios cambia esa manera de pensar. Y recordamos la palabra cuando el Señor nos dice que somos bienaventurados, somos dichosos, que una persona que sigue al Señor Jesucristo es bendecida al momento que es perseguida, que es rechazada muchas veces. Creo que cuando hablamos acerca de este tema, podemos relacionarnos tanto con en la sociedad que vivimos, que es una sociedad que no le gusta el rechazo, no le gusta ser diferente, no le gusta que lo miren de una manera donde no encaje con este mundo. Y esa es la vida del creyente. Nunca vas a encajar con un mundo que rechaza al Creador. Porque si tú vives de acuerdo a lo que la palabra nos dice que debemos de vivir, siempre va a haber rechazo por parte de las personas que no siguen esta manera de vivir. Y cuando el Señor nos dice, por mi causa os vituperios os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Creo que el Señor, como tú decías, nunca nos ha prometido un camino solo de rosas, camino maravilloso donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor. Eso va a pasar cuando estemos con Él. Aquí ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor porque estaremos con nuestro amado. Mas, sin embargo, en estos momentos nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad donde esos momentos que nos parecen como tragos amargos deben de ser momentos en los que digamos, esto me va a ayudar para crecer en el Señor. Porque lo que pasa es que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y a Cristo nunca lo vimos como a una persona que nunca fue perseguido, que nunca fue vituperado, ¿Qué no se dijo del Señor Jesucristo? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, se dijo toda clase de mal. Mentían acerca de Él. Decían que Él hacía todos los milagros por Belzebú. O sea, se dijo de lo peor. Se dijo de lo peor de Él. Entonces tenemos que recordar que nuestro mayor ejemplo, a quien estamos nosotros tratando de imitar, fue una persona que fue vituperada, que fue perseguida. Entonces, eso también nos va a pasar a nosotros. Sí, esto se trata de eso. Aquí 1 Pedro capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Me gusta lo que dice, que nos armemos de ese mismo pensamiento que hubo en Cristo, que padeció en su carne hasta llevar a la cruz, como usted lo sabe. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Escucha este versículo, dice, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Palabra clave esta aquí. ¿Por qué somos muy perseguidos nosotros muchas veces los cristianos? Porque nosotros ya no actuamos como el mundo.
Amén. Ahí ya no corremos como ellos andando en este tipo de pecados. Al nosotros ser diferentes, exponemos al pecador. Ya el pecador se da cuenta de que nosotros somos diferentes y por eso viene ese rechazo, Amén. ese odio, porque la misma santidad de los hijos de Dios expone que es aquel que está viviendo desordenadamente. Por ejemplo, tú estudiaste en una universidad aquí en Estados Unidos que es muy liberal. Aquí es tremendo muchas veces. Se dice a nivel mundial, creo que la mayoría de jóvenes que llegan a la universidad, muchos se descarrían ahí. Amén. Porque se exponen a las críticas de los maestros, tienen choques con maestros ateos y contra la ideología de este mundo, y hemos vivido tiempos de mucha persecución solo por eso, porque tú te paras a decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y la Biblia dice lo contrario y yo creo lo que dice la Biblia, entonces ya te dicen, tú eres retrógrado, estás retrasado, no te has actualizado. Pero la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces creo que tú como joven puedes tal vez contarnos un poquito y como entender más a lo que se expone la juventud en este tiempo. Sí, creo que cuando sales de la casa de tus papás, porque usualmente eso pasa cuando vas a una universidad, te sales, vas a vivir tú solo, vas a tener tus propias reglas, te vas a dirigir conforme a lo que tú pienses. Y cada quien, más las personas que hemos crecido en el Evangelio y que hemos gracias al Señor, hemos tenido enseñanza acerca de la palabra de Dios. Tú llevas un concepto, ¿verdad? Tú llevas un concepto de quién es Dios para ti, cómo estás tú en tu fe, cómo estás tú con tu relación con el Señor. Pero cuando vas a una universidad, todo eso está en juego. O sea, te enfrentas a un mundo completamente diferente. Ya no el de voy a la iglesia con mamá y papá y tengo que ir porque ellos van y yo también tengo que ir. No sé si me doy a explicar. Ya eres una persona que toma decisiones. Gracias al Señor, aunque en estas universidades usualmente quieren... no se nos permite tanto hablar tan libremente acerca de nuestra fe porque tú tienes que respetar a cada persona y cada religión, cada persona como piense. Pero gracias al Señor, yo di muchas gracias a Dios por eso, porque hubieron grupos donde tú podías hablar con creyentes que tenían una fe, que tenían la misma fe que tú tenías, que creían en el mismo Dios. Entonces habían grupos que podíamos ir después de la escuela, ¿verdad? Pero eran grupos pequeños. Ahora bien, cuando tú estabas en una clase y, por ejemplo, se te daba una enseñanza y en esa enseñanza completamente, tipo te decían Dios no existe, sino que esto fue el universo que se creó de esta manera y fueron estas cosas las que pasaron. Y ya tú no aceptar eso y el dar una opinión conforme a lo que tú pensabas, porque yo me acuerdo muy bien en una clase que yo estaba donde el maestro literalmente dijo, en realidad Dios no existe. Y yo le dije, disculpe, le dije yo, como creyente creo que tenemos eso de que no nos podemos quedar callados cuando escuchamos semejante mentira. Sí. Yo personalmente en ese momento me sentí incómodo porque fue algo como, ok, estamos en una universidad donde no nos permiten a nosotros hablar tanto de nuestra fe, pero tú estás diciendo algo completamente en contra de nuestra fe. Claro. Entonces me acuerdo que yo levanté mi mano para poder opinar acerca del tema, el cual el maestro me dijo, al final de mi opinión, me dijo que me quedara después de clase. Pues me quedé y me dijo que el siguiente día me iba a llevar a consejería porque lo había irrespetado, no lo había respetado conforme a lo que yo había dicho. Más sin embargo, yo le dije, creo que las lecciones están grabadas y usted podemos ir y puede poner la lección que grabamos, y lo que yo dije creo que nunca lo irrespeté, solo fue una opinión conforme a lo que la palabra dice, a lo que yo creo, porque usted me dio una enseñanza completamente diferente, el cual no me puedo quedar con ella y no decir nada. El caso es que tuve consecuencias. Al final de eso me escribieron una notita ahí que yo tenía que ir a pedir perdón al maestro. Con la consejera que fuimos a hablar, me acuerdo que me dijo, tú tienes que ir a pedir perdón al maestro por lo que tú dijiste, porque irrespetaste su clase. Él es un hombre preparado, tú no podías contradecir lo que él estaba diciendo. A lo que mi persona fue, lo lamento, pero yo en realidad no le puedo pedir perdón por algo que yo creo verdaderamente y que en la Biblia me lo dice. No puedo yo decirle que sí es cierto que él piense que Dios no existe. Maestro, quiero pedirle perdón por haber contradecido su grande ignorancia acerca de Cristo. Al final llegué, si no estoy mal, con el presidente de la asociación, porque es una asociación que estaba ahí y hablamos acerca del tema.
gracias al Señor, al final no le tuve que pedir perdón por algo que yo pensaba, pero sí fui expulsada de la clase. Ya no pude seguir con esa clase, tuve que tomarla con otro maestro porque él ya no me quiso seguir dando la clase. Bueno, y esa es una experiencia que puede parecer pequeña, pero para muchos estudiantes puede ser como le mataron su fe ahí, porque claro, aquel que tiene miedo y no defiende su fe o no está con una convicción sólida, no llegó ahí suficientemente preparado. Ahí el detalle que si sigue escuchando ese tipo de comentarios, mejor se queda calladito y ya nadie sabe que es cristiano, ya va a tener miedo a testificar del nombre de Cristo, y es a eso lo que el Señor nos llama, ¿verdad? A que seamos valientes y a que persistamos en mantener, como en Judas, ¿verdad? Que dice que combatamos ardientemente por nuestra fe. Y no se trata de andarnos agarrando a puños con la gente, pero sí debemos de muchos dicen, no tenemos que pelear por el evangelio porque la palabra se defiende sola, pero el que tiene oídos para oír, oiga. Hay situaciones, hay momentos donde que tenemos que pararnos firmes y decir, eso no está bien. Y esto es lo que la Biblia dice. Y la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Creo que algo importante ahí, lo que tú mencionabas, tener la valentía de decir algo, porque ¿qué pasa cuando tú estás en un ambiente donde la mayoría de personas se quedan callados y nadie quiere hablar porque nadie quiere ser diferente o decir su opinión porque tal vez todos lo van a contradecir? Entonces tiendes como a tener ese miedo de, no, pero mejor no voy a decir nada, me van a ver raro, ya no me van a ver de la manera que deberían, ya no voy a encajar aquí. Entonces puede que esto pueda ser en una escuela, puede ser en una universidad, puede ser donde trabajas, que tal vez muchas personas no conocen al Señor, pero como te da medio pena, porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde a los cristianos le dan pena decir yo creo en el Señor Jesucristo. Sí. Entonces, pero al ateo no le da pena hablar barbaridades acerca del Señor y defender a su Dios. Entonces creo que por eso tenemos que llenarlos como de valentía y de defender lo que creemos, y verdaderamente creemos en el Dios que decimos predicar. Y cuando escuchemos cosas que son completamente erróneas, completamente equivocadas, levantar nuestra voz. Y puede que después de eso te miren mal, ya no te miren de la misma manera. En algunos casos. Te puedan matar, te puedan como expulsar, te puedan hacer muchas cosas, pero es ahí donde esta bienaventuranza se cumple en nuestra vida. Bienaventurados los vituperados, bienaventurados aquellos que son rechazados, que son vistos mal, que mienten o que digan cualquier cosa acerca de nosotros por causa del Señor. Es ahí donde aplica esa bienaventuranza. Amén. Recuerde eso, que vamos a ser vituperados, como estábamos leyendo en este primera de Pedro, en su capítulo 4, primeros versículos, que como no corremos como ellos, entonces el mundo se enoja con nosotros, porque nosotros mismos exponemos aquello que está malo. Y seguimos en el capítulo 4, pero el versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Okay, vamos a dar la pausa ahí, porque para remarcar en ese versículo 15, nos llama a que nosotros nos gocemos de ser participantes de esos padecimientos de Cristo, porque realmente nosotros no vamos a llegar ni a la mínima parte de lo que nuestro amado Señor Jesucristo murió por nosotros, hermanos, pero sí ser conscientes que vivimos en un mundo donde vamos a tener mucha oposición. Amén. El cristiano que sea como livianito en este tipo de cosas, o sea, entre más vamos pasando el tiempo, nos vamos a ver que va a haber más persecución. Amén. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita usted puede ver qué pasaba el año pasado, ¿verdad?
la degeneración que había, la libertad para ofender a Dios, el culto al diablo abiertamente, una perversión terrible. Y si usted decía algo, entonces usted podía ir a la cárcel o ser golpeado. Era un desenfreno terrible para donde estábamos yendo. El Señor ha tenido misericordia y se ha frenado mucho el asunto. Amén. Pero solo vivimos etapas de gracia para que nosotros tomemos fuerza. Pero mientras el corazón del ser humano no se vuelva a Cristo, el desenfreno va a seguir y este mundo va a ir de mal en peor. Y nosotros como cristianos debemos de estar preparados porque la palabra del Señor se va a ir cumpliendo. Ya muchos de nuestros hermanos están siendo perseguidos y muchos asesinados, ¿verdad? Mucha gente encarcelada, solamente por decir que Jesús es el Señor. Solamente por predicar el evangelio asesinan a sus hijos, asesinan a su familia, los intimidan, les quitan su trabajo, pasan hambre. Es una realidad que nosotros no debemos ignorar. Nosotros muchas veces somos perseguidos, ¿te das cuenta tanto? Muchas iglesias que tal vez no somos perseguidos así. Pero cómo se levanta, por ejemplo, la hechicería en contra de la iglesia. Cómo llegan los brujos a tratar de impedir la obra del Señor, santería y brujería y tanta basura que el enemigo utiliza. Eso es una realidad. O sea, muchas iglesias saben eso. ¿Qué tipo de persecución pasamos algunos? Entonces, porque vivimos en un mundo donde debemos de estar despiertos. O sea, si eres cristiano y te metiste con Dios, bienvenido al club. Te van a perseguir de cualquier manera, ¿verdad? Así como el mundo espiritual del Señor, de Dios, de sus ángeles buenos, es una realidad. También hay un mundo espiritual de las tinieblas que se encarga de perseguirnos y de intimidarnos, porque nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Entonces, si tú te pareces a Cristo, te van a odiar porque a Él lo odiaron, lo aborrecieron, hasta llevarlo a la cruz, ¿verdad? Que Él se dio a sí mismo. Pero la gente le deseaba lo peor, no lo querían desaparecer. Intentaron matarlo por muchas ocasiones. Amén. Pero al final Él dio su vida por nosotros. Y como hijos de Dios, hermanos, para que aprendamos a ser humildes, nos pasan muchas cosas muchas veces. Para que nosotros aprendamos a estar sujetos a la voluntad de Dios. Que no creamos que lo que hacemos es por nuestra capacidad. Y las pruebas son especialistas en que nosotros nos mantengamos humilditos. Amén. Y que aprendamos a vivir tomados de la gracia del Señor. Pero si usted es un hijo de Dios que todavía se enoja porque alguien le hizo una mala cara, porque alguien le levantó un falso testimonio. Yo sé que son cosas dolorosas, las he vivido, creo que son cosas que te dañan el corazón. En nuestra carne sentimos, pero no son cosas que nos deben de detener, sino que son cosas que tienen que servirnos para hacernos crecer. Porque ¿cómo tú logras perdonar si alguien no te ha ofendido? Tú aprendes a perdonar y a desarrollar esa parte de tu carácter, a ser perdonador, a ser amoroso, cuando a ti te ofende. Pues como dijo el Señor, si ustedes aman y les hacen bien a aquellos que les hacen bien, ¿cuál es lo bueno del asunto? O sea, así hacen también los pecadores. Entonces el consejo aquí en este versículo 15 del capítulo 4 de 1 de Pedro nos dice que nosotros no padezcamos por ser homicidas, ladrones, malhechores, entremeterse en lo ajeno, andar de chismosos, ¿verdad? Porque por eso pueden venir grandes problemas a los mismos hijos del Señor. Pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, debemos de pedirle al Señor que en su misericordia, y creo que muchos nos preguntamos, yo he visto videos horribles donde están golpeando a cristianos, por ejemplo en Nigeria, miraba un video acerca de eso, estaban dándole con un garrote literalmente a un pobre hombre, y ese hombre no decía nada.
solo caía al piso, solo ni siquiera metía las manos. Entonces es Dios quien da esa capacidad. Yo pienso que el Señor, yo siempre le pido al Señor, ese Señor no nos deje en vergüenza, que nunca blasfememos de tu nombre, que nunca te neguemos. Ayúdanos, por favor, ¿verdad? Amén. A que si nos toca pasar por una dificultad, nosotros pongamos el nombre de Cristo en alto. A que el Señor nos ayude, porque también la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces está bien seria la cosa, hermano. Veamos al Señor que forme nuestro carácter y que aprendamos a ser violentos, como dice la palabra del Señor, que solo los violentos, los fuertes, los que mantienen ese carácter para contrarrestar las cosas malas y para defender las cosas del Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y acordémonos que Pedro le está escribiendo a una iglesia que es perseguida. O sea, así como se persigue en este tiempo, la iglesia siempre ha sufrido lamentablemente persecución. Entonces a mí me encanta la manera que en ese versículo 12, en esa primera palabra que Pedro utiliza, amados. Somos amados por el Señor aún en medio de la persecución. Porque ¿qué pasa muchas veces? Una persona está siendo perseguida, está pasando por un mal momento, lo están viendo mal, está sufriendo por causa de Cristo. Las personas piensan, ¿dónde está Cristo? Me ha dejado, ya no me amo, ¿qué está pasando? Puede llegar esos pensamientos a nuestra mente, pero tenemos que recordar que somos amados del Señor. Sí, amén. Que no os sorprendáis el fuego de la prueba. Ese fuego de la prueba es como el oro cuando es purificado por el fuego de lo que estamos atravesando. Entonces, nunca se nos olvide, y hermanos, si nos está viendo, que Cristo le ama. O sea, Cristo no lo deja de amar aun cuando usted está pasando por ese momento difícil en el cual está sufriendo menosprecio, está sufriendo cualquier tipo de mal que pueda venir por causa de Cristo. Cristo le ama. Y no significa que porque usted esté pasando eso es que Cristo ya no está con usted o no sé. No lo ha abandonado. No lo ha abandonado. Él tiene un plan. Ahí. Entonces acordémonos de esto, porque Pedro le está describiendo a esta iglesia, no les está prometiendo que se va a acabar. Porque si usted lee esta carta, Pedro nunca les dice ya se acabó pronto, 2 semanas, 3 semanas, no. Sino que les dice esperen el Señor. Los anima a confiar, a tener fe en Él, a confiar que el Dios que los llamó los sostiene. Ahora bien, ese versículo 15 es maravilloso porque dice que si por causa de nuestros errores, nuestros mismos pecados y lo que nosotros hacemos no siguiendo al Señor, estamos siendo perseguidos, estamos siendo vituperados, no honra a Dios si es por causa de tu pecado. Claro. Entonces tenemos que entender eso. Honra a Dios cuando es como... Eres inocente. Eres inocente cuando viene de parte de Cristo. Entonces creo que siempre tenemos que tener entender esas dos cosas, porque muchas veces cuando sufrimos menosprecio o cosas así, pero por causa de las malas cosas o las malas decisiones que hemos cometido y sufrimos, porque a quién le gusta que lo miren para nadie. Tenemos que aprender. Por ejemplo, y hay cosas a veces que pasan desapercibidas, pero que son muy comunes, sin ir muy lejos. A veces hay muchas hermanas que son maltratadas por sus esposos, hermanas porque su esposo se les opone para que se congreguen y ellas quieren estar ahí, ¿verdad? Y muchas veces regresan a casa y son maltratadas, son golpeadas, sufren burla o viceversa. A veces el hombre es el cristiano y la mujer le hace la guerra cuando vuelve a casa. Eso es difícil, cosas difíciles de pasar. Hijos maltratados por sus padres, hijos desheredados, o padres maltratados por sus hijos muchas veces, despreciados porque los padres quieren mantener el orden en la casa, y hay hijos que se rebelan y hacen sufrir a sus padres por causa de Cristo. Estas cositas que parecen pequeñas traen heridas al corazón, traen mucho dolor como hijos del Señor, pero ahí nosotros es donde tenemos que mantenernos firmes y saber que siempre el Señor tiene el control de todo y tiene un plan, un propósito, y Él nunca pierde la dirección en nuestras vidas. Amén. Tampoco nos abandona porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y creo que la palabra del Señor queda registrada para nuestro ejemplo, para que mantengamos nuestra fe, para que recordemos a aquellos que sufrieron hasta la sangre, hasta la muerte,
Ejemplo de ellos tenemos a Esteban en Hechos capítulo 7, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Fue aquel muchacho que fue elegido, aquel hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo para servir a las mesas, pero este hombre fue destacado entre esos 7 que fueron elegidos junto con Felipe el evangelista, y se destacó grandemente, y debido a esa sabiduría y a los dones que el Señor le dio, fue odiado. Porque dice que Esteban, comienza en el capítulo 6, diciendo que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y hablaba con tremenda sabiduría, tanto que por eso empezó a ser rechazado. Y usted lee el capítulo 7 del libro de Hechos, miramos a este hombre que conocía la palabra del Señor, conocía sus orígenes, conocía de dónde venía. Cuando se enfurecen contra él, él empieza a predicarles el evangelio y a tratar de hacer entender a aquel pueblo rebelde. Pero entre más hablaba, dice que la gente no podía resistir el espíritu que tenía Esteban, con aquella sabiduría y el poder con que hablaba, y más. Dice que crujían los dientes y se enojaban contra él. El versículo 54 del capítulo 7. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y remetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y este es un ejemplo de los más crudos que tenemos, de aquellos que fueron perseguidos por causa de la justicia. Este hombre fue apedreado, le dieron muerte como de lo estaban acusando de blasfemo. Dice que contrataron testigos falsos para hacer creer que él estaba hablando de la ley de Moisés y en contra del templo. Pero lo que él estaba haciendo es solamente predicando el evangelio, aunque miramos a este hombre que no se intimidó hasta el final, ¿verdad? Porque al final, los últimos versículos que él les comienza diciendo, que es cuando ya no soportaron más ellos, ¿verdad? Cuando más se enojaron, que le dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres, que mataron y persiguieron a los profetas. Así igualmente ustedes mataron a Jesucristo, ustedes rechazaron a Jesucristo, siguen igualitos de duros sus corazones. Entonces, aunque estaban arremetiendo contra él, miramos el ejemplo que Esteban no se acobardó. Él predicó hasta los últimos minutos de su muerte, y es por eso que lo agarraron, lo apedrean. Pero estas últimas palabras, él de rodillas invocaba al Señor. Él vio una visión, la gloria del Señor, momento precioso antes de su muerte. Esteban se fue consciente de que él estaba muriendo por causa de Cristo, y él sabía para dónde iba. Pero lo más lindo de todo es ese perdón a aquellos que estaban vituperándolo, a aquellos que estaban asesinándolo, a aquellos que estaban dañándolo. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió, descansó en el Señor. Pero este hombre siguió el mismo ejemplo de Cristo, que Jesucristo hace lo mismo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esto nos enseña el ejemplo de Cristo y de Esteban, a que nosotros debemos de tratar de mantener nuestros corazones limpios, porque Satanás siempre va a mandar sus dardos de fuego y todos aquellos ataques para que nosotros ensuciemos nuestros corazones. Y nosotros, en vez de bendecir, empezamos a maldecir, y a que salgan cosas malas de nuestra boca y que se ensucie nuestro corazón. Y estas cosas, el odio y el rencor, hacen que nosotros perdamos comunión con el Señor, que perdamos la paz. Aprendamos a nuestro amado Señor Jesucristo
y también a estos varones que fueron de carne y hueso, hombres sujetos a pasiones como las nuestras, como Elías, dice la palabra del Señor, pero que se mantuvieron firmes hasta el final en los momentos más difíciles. Así que nosotros tratemos de imitarlos. También Hechos 5:40, 42 nos sigue hablando del ejemplo de los apóstoles. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y estos eran Juan y Pedro, si no estoy mal, que por causa de predicar el evangelio también, dice la palabra de Dios en este capítulo 5, que ellos predicaban, hablaban de Jesucristo en el templo. Y por eso los religiosos de ese tiempo, dice la palabra de Dios, que tuvieron envidia de ellos, porque obviamente la multitud empezó a seguirlos y hacían milagros, hacían prodigios. Pues aquí es donde dice que sacaban a los enfermos y que la gente deseaba que aún la sombra de Pedro tocara a alguno de los enfermos, y los enfermos sanaban. Entonces Dios estaba haciendo cosas maravillosas en la vida de los apóstoles. Y es necesario que nosotros recordemos también que cuando Dios nos sube a otro nivel espiritualmente hablando, usted se está sometiendo al Señor, buscando más del Señor, obviamente nos van a venir ataques, nos va a venir siempre el enemigo a tratar de detenerlos como trató de detener a estos apóstoles. Y dice que ellos son puestos en la cárcel, pero un ángel del Señor los rescató. Y el ángel les dice, vayan y sigan predicando en el templo. Y ellos bien mandaditos siguieron predicando en el templo. Cuando los mandan a buscar, los que fueron a buscarlos dicen, bueno, la cárcel está sellada. Los guardias están ahí vigilando, pero ellos no están dentro. Y alguien les llega y les dice, no, es que ya están predicando otra vez. Ellos se afligen más, porque esto se nos está saliendo de control, porque ¿quién para al Señor cuando quiere hacer su voluntad? Amén. Pero dice que los vuelven a traer y más se enojaron contra ellos. Y después de haberlos azotado, dice la palabra de Dios, aquí es donde se levanta Gamaliel, Amén. aquel maestro famoso de aquel tiempo, y les dice, tengan cuidado ustedes de cómo están tratando a estos hombres. No vaya a ser que ustedes se están peleando contra Dios. Amén. Grandes palabras eso, porque nosotros sabemos que si nosotros por la causa de Cristo sufrimos, estamos sufriendo afrenta, el enemigo no está peleando solamente con nosotros, están peleando contra Dios. Ellos no saben contra quién está peleando. Entonces, puede ser que nosotros padezcamos aquí, pero el Señor tiene un plan. Pero al final, esa gente se la mira con nuestro Señor, que Él nunca ha perdido una batalla. O sea, no estamos solos. Él nos defiende y trata el asunto como quiere, porque tú ves en este capítulo, primero el ángel los saca sanitos y salvos. Pero aquí cuando vuelven, después de haberlos azotados, los sueltan y les prohíben que sigan hablando de Cristo, pero les pegaron sus azotes. Y aquí estos hombres entendieron que deben gozarse, que a pesar de todo el dolor que sufrieron, tiene que haber una paz interna y un gozo en su interior. Y decir, Señor, solo es por tu causa, yo sirviéndote a ti, qué privilegio tú me estás dando. O sea, no soy digno de sufrir por ti. Recordemos que estos hombres habían estado con el Señor, habían caminado con Él, habían dormido junto con el Maestro, habían visto los milagros que hacía el Maestro y lo vieron resucitar y ascender al cielo. Estos hombres, óigame, ellos dijeron, qué privilegio, de todos modos vamos para el cielo. Mirando que el Señor subió, como nosotros no vamos a gozarnos por eso. Entonces, nosotros ahora no veamos físicamente al Señor personalmente, pero nosotros podemos sentir ahora ese Espíritu Santo entre nosotros y nosotros sabemos que Dios es real. Y que su palabra es fiel y verdadera y que vale la pena predicarla y seguir diciendo que nos gocemos aún en medio de las tribulaciones, porque es lo que nos espera. Oiga, hermanos, es cielo nuevo, tierra nueva, donde ahí sí no va a haber llanto, no va a haber tristeza y no va a haber dolor. Entonces, esto es algo maravilloso que la palabra del Señor quiere recordarnos en esta hora. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces estos discípulos entendieron este versículo muy bien.
que es dichoso aquel que padece por causa de Cristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice: pero tú has seguido mi doctrina. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y este es Pablo dándole palabras de aliento a su hijo en la fe, Timoteo, aquel pastor joven que también sufrió persecución, también sufrió encarcelamiento, eran tiempos difíciles. Pablo le está diciendo: recuerda, Timoteo, que tú supiste lo que a mí me pasó. Yo en experiencia propia, tú me vistes a todos mis padecimientos. Y es como una palabra de ánimo: oye, Timoteo, no solamente te está tocando a ti. Yo ya lo viví, tú también puedes hacerlo. Y es que creo que las persecuciones de otro te dan aliento a ti. O las pruebas de otro, tú dices: wow, pero el hermano o la hermana, ¿cómo reaccionan a este tipo de pruebas? Son cosas que nos sirven para también nosotros tomar aliento, y es lo que Pablo está diciéndolo a Timoteo. Pero este versículo 12 de segunda carta a Timoteo 3:10 es importante, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiere usted seguir fielmente al Señor? Sepa, le perseguirán de alguna manera, porque usted estará batallando en el ejército de Cristo, en ese ejército que se opone al pecado y al mundo perverso en el cual vivimos. Por lo tanto, usted es un soldado en la línea de fuego. Le tirarán a matar tal vez todos los días de su vida. Somos como ovejas en el matadero, como dijo el Señor. Somos como ovejas en medio de lobos rapaces. No debemos de olvidar, porque este es el verdadero evangelio, el que nos hace mantenernos firmes y no murmurar en los tiempos difíciles. Así que si usted nos está escuchando en este día, hermano, reflexionemos. Si a usted le han predicado un evangelio de la falsa prosperidad, donde todo es color de rosa, quiero desilusionarlo hoy y decirle que le han mentido, sí, porque la palabra del Señor enseña totalmente lo contrario. Y esto no quiere decir que los cristianos solo pasamos lamentándonos y sufriendo todo el tiempo. También tenemos tiempos de refrigerio, que son muchos, y en medio del dolor nosotros aprendemos a tener ese gozo, ¿verdad? Y esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, que el mundo no puede experimentar, aunque tenga todos los bienes del mundo y aunque no los persigan. El Señor nos da cosas a nosotros que es un privilegio, pero sobre todo, cuando nosotros sufrimos en este mundo, debemos de recordar que solo somos pasajeros, que somos peregrinos. Eso es lo que nos habla Hebreos 11 también, acerca de aquellos que padecieron persecución, pero por esa confianza plena en el Señor, y sabiendo que el galardón que esperaban no era aquí en la tierra, sino que en el cielo, resistieron a toda la oposición que vivieron. Hebreos 11, capítulo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Hebreos 11 es un pasaje bastante conocido porque habla acerca de la fe. Usted Comienza diciendo eso, ¿qué es la fe? Y mucho se destaca acerca de aquellas personas victoriosas y que tuvieron un logro en la vida, que persistieron y que lograron muchas cosas. Pero estos últimos versículos nos termina diciendo que aquellas personas de fe con esa confianza plena en Dios también sufrieron muchísimo, tanto así como azotes, dice la palabra del Señor. Acabamos de hablar del ejemplo de Pedro y Juan, y también sabemos que Pablo dijo que había sido azotado en muchas veces, y eran 40 azotes según la ley judía, que a veces daban 39, dicen, para no pasarse, según ellos, usando misericordia, y los azotes eran lazos que en la punta tenían como varias ramitas, ¿no? Y se dice que ponían pedazos de hueso o de metal en las puntas, tanto que cada vez que un latigazo pegaba, eso arrancaba carne. Me viene a la mente cuando Pablo y Silas fueron azotados y puestos en el calabozo más de adentro, ¿no? Qué famoso esa escena, y porque los pusieron en el cepo, que era un lugar donde les tiraban muchas veces sus manos, sus pies, y ahí apresaban su cabeza, no se podían mover, y ellos empezaron ahí a alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Igualito que nosotros, hermano. Igualito que nosotros, ¿verdad? Pero aquí dice que fueron puestos en prisiones, puestos en cárceles, fueron apedreados, como acabamos de ver de Esteban, también Pablo fue apedreado. Zacarías. Fueron aserrados, como se habla de cerca de Isaías, la historia cuenta que Isaías, se dice la historia que él se metió en un árbol y en ese árbol lo aserraron, ¿no? Manasés, que era un rey bastante loco, muerto a filo de espada, como Jacobo, que fue decapitado por el rey Herodes, uno de los apóstoles. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Ay, no, que la pobreza, si usted tiene fe, no puede ser pobre. Pero aquí entre los héroes de la fe dice que anduvieron de allá para acá, no tenían casa, errando, perseguidos, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cuál es el evangelio que se predica hoy en este tiempo? ¿Verdad? Si tú no tienes una casa grande, es que Dios no está contigo, en algo estás pecando. Pero no, hermano, es una realidad que debemos de saber. Muchos cristianos más honestos y más íntegros que cualquiera de nosotros a veces no tienen dónde vivir. Pues cuántos misioneros se van a internar a una selva, a lugares sin obtener ningún beneficio, a dormir debajo de un árbol en una champita tapada con hojas, por amor a Jesucristo, por ir a predicar el evangelio. Como decíamos al principio, cuántos campos de refugiados hay en este tiempo. ¿Cuántas Norcorea, por ejemplo? ¿Cuánto ahí no puedes hablar de Cristo y te mandan a los campos de trabajo forzado? Son condenados la gente por vida. Si tu abuelito rebeló contra el gobierno al creer en el cristianismo, entonces su generación tiene que pagar eso de que tienen que ir a esos campos forzados en este tiempo que estamos, hermanos, 2025. Entonces son cosas muy tristes que sufren nuestros hermanos, nosotros que estamos en lugares muy privilegiados, que nuestras persecuciones son de diferente manera. Yo hoy quisiera hacerle conciencia a usted que nos escucha, por lo menos a orar, ¿no? Amén. A orar por aquellos que son perseguidos. Creo que el Señor quiere hacernos más conciencia, a que no ignoremos, a que mientras nosotros reímos, nosotros gozamos, tenemos abundancia de comida, a veces mucho hace calor y tenemos aire acondicionado, tenemos frío afuera, pero tenemos una calefacción. Tenemos tantas comodidades. Hay gente que está siendo pisoteada, hay gente que duerme en una cárcel fría, donde no le dan una cobija, donde no le dan comida, donde no tienen las cosas necesarias, todo por causa de Cristo. Entonces lo mínimo que creo que nosotros debemos de ser conciencia de hacer por nuestros hermanos es orar por ellos. La oración es algo tan poderoso que fortalece a aquellos por los cuales oramos. Es una intervención divina, una intercesión divina, que muchos pasamos por desapercibidos y que tal vez hay hermanos donde nosotros ni sabemos dónde están, pero el Señor sí sabe. Y esas oraciones son poderosas. Creo que debemos de hacer conciencia respecto a eso. Eso es lo que abre Hebreos capítulo 13, versículo 3, cuando dice: acuérdense de los presos como si ustedes fueran
sus compañeros en prisiones. Y podemos poner este versículo en muchísimos contextos, pero en sí la base es que como hermanos en Cristo no podemos olvidarnos de esas personas que están sufriendo a causa de Cristo, y nosotros debemos de orar para que el Señor les fortalezca su fe, fortalezca su familia, porque muchas veces sus familias están orando por estas personas, porque es que hay personas que el Señor pone un llamado intenso en sus corazones para ir y anunciar el Evangelio de Cristo. Mira a estas personas que se van para diferentes países. Hoy venía escuchando una prédica en sí, donde hablaba un pastor acerca de una muchacha que el Señor puso en su corazón de irse para una selva, en el cual le escribe una carta a su papá en la cual ella le está diciendo: papá, yo me voy, y si llego a morir, ten por seguro que yo voy a morir felizmente, porque yo quiero anunciar de ese Cristo que me ha salvado a mí. Entonces creo que estos testimonios nos tienen que llenar también, y tenemos que aprender de estos testimonios para llenarnos de valentía, porque como tú decías, muchos cristianos están siendo perseguidos, pero se mantienen firmes. Amén. Cantan, oran, predican, incluso en prisiones, y creo que eso nos reta a nosotros para seguir, nosotros no callando esa verdad que nos ha hecho libres a nosotros, así como estas personas que a pesar de las dificultades con las cuales ellos se enfrentan, siguen hablando acerca de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Dice: porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida. A medida pasamos circunstancias difíciles, esta carne muere, ¿verdad? Tus deseos van muriendo, tu placer va muriendo, vas tratando de dejar a un lado tus necesidades para poner las necesidades en prioridad al Señor Jesucristo. Amén. Aunque parezca incomprensible a veces las dificultades, pero si Dios la diseñó es para formar nuestro carácter, para que nos parezcamos más a Él. También nos dice Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si a Cristo padeció, mi hermano, siendo el Santo de Israel, el que no tenía pecado, ¿quiénes somos usted y yo? ¿Verdad? Para que nosotros no suframos. Pero nosotros sí lo merecemos. Nosotros somos pecadores. Él era inocente. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cualquier situación que estemos pasando, recordemos que solo es una leve tribulación momentánea, que va a pasar. Nada dura para siempre, decía mi abuelito. Va a pasar. Y que eso va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Va a haber más confianza en el Señor. Nosotros vamos a ver la mano del Señor todavía más de lo que lo hemos experimentado. Creo que después de pasar una tribulación, de pasar un momento difícil, y tú miras la mano de Dios obrando, tú dices: gracias, Señor, glorificamos al Señor. En nuestra vida va a haber gloria y honra para el Señor. Así que, hermano o hermana que me está escuchando en este momento, en este día, por más grande que sea su problema, su tribulación, su momento difícil, recuerde que nada dura para siempre, y que va a haber un momento donde se nos promete que va a venir nuestro amado, y todo sufrimiento, todo dolor se va a acabar. Así que usted continúe dándole la gloria a Dios, siéndole fiel a Él y confiando plenamente que aquel que le llamó le sostiene. Esa es la convicción del creyente, que el que nos llamó nos sostiene y que Él tiene el control de nosotros, de la situación que estemos atravesando, de los momentos no tan agradables, de cualquier cosa. Dios está con nosotros.
este salmo maravilloso, dice Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, y cuando habla de justo es el que es justificado por el Señor, pero de todas ellas le librará Jehová. Mira cuán maravillosa promesa para los hijos de Dios. ¿Vas a tener aflicciones? Vas a tener aflicciones. O sea, si a usted le han dicho que nunca va a tener, hermanos, es mentira. Usted va a tener aflicciones. Puede que en estos momentos usted esté bien y diga, no, yo no tengo aflicciones, gracias al Señor en este momento. Prepárese porque viene una. Prepárese. Para el creyente, usted libra una batalla, viene otra y viene otra y viene otra. Esto no se acaba hasta que Cristo venga. Pero como buenos soldados, firmes, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No dice de unas poquitas, no dice de dos, no dice de todas. Qué bonito, qué confianza tan más bonita el que puede tener el ser humano cuando lee esto, aquel Hijo de Dios, que de todas el Señor lo va a librar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe en la cual estamos fundamentados, que el Señor libra nuestras batallas, no peleamos solos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Iglesia de Dios, puede que estemos pasando momentos de persecución, puede que estemos pasando momentos donde la tribulación está más fuerte que nunca, pero confiemos que el Dios está con nosotros y que aquellos que pasan estos momentos son bienaventurados y dichosos porque podemos pasarlos a causa de Cristo. O sea, somos testigos de que la gloria siempre va a ser para el Señor, de que aunque estemos en momentos de dificultad, el Señor nos libra, vamos a ver la mano de Dios más grande, así que usted no se aflija por lo que está pasando, confíe en el Señor porque su mano está presente. Y que recordar también que eso de que de todas nos librará el Señor, puede preguntarse a alguien, bueno, entonces los que murieron, ¿por qué no los libró el Señor? Pues la manera de librar el Señor muchas veces es llevándonos de esta tierra. Amén. ¿Verdad? Como dijeron aquellos 3 jóvenes hebreos, nosotros no nos vamos a doblegar delante de los otros dioses porque sabemos que Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, pues también sabemos para dónde vamos. Entonces, eso es lo que debemos de saber como cristianos. Lo mismo que dijo Pablo, mi vivir es Cristo y aún el morir sería ganancia. Es ganancia, sí. Voy a leer el último versículo en Primera de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En todas las cosas nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solo cuando él se regocijaba y multiplicaba, sanaba, hacía milagros y echaba fuera demonios, eran todas las cosas lindas que hizo nuestro Señor, pero también Él fue a la cruz y sufrió por nosotros. Entonces, a veces a nosotros también nos toca sufrir por otros, ¿verdad? Porque tú predicas el Evangelio, tú ya conoces el Evangelio, pero para que otros lo conozcan, por ese motivo tú eres atacado muchas veces. Entonces, de alguna manera también ponemos nuestra vida para que otros sean salvos. Amén. Y eso es el Evangelio. Qué lindo es el Evangelio, ¿verdad? Amén. Predicar que Dios da vida, que el Señor trae esperanza. Así que usted que nos escucha, también si hay un amigo que nos escucha que no conoce de Jesucristo, esperamos no se haya asustado con este programa, ¿no? Porque nosotros vamos a padecer en este mundo, pero vamos para el cielo. Esa es nuestra esperanza. Y aquellos que muchas veces pasan feliz, como dice el Salmo 73, engordan y hacen tanta barbaridad, ellos van a tener su recompensa, pero también hay un infierno que arde, donde aquel que no se arrepiente irá a ese lugar eternamente. Pero nosotros los hijos de Dios muchas veces sufrimos aquí, que es algo momentáneo, pero tenemos esa fe, esa esperanza que viviremos eternamente con Jesucristo. Amén. Y ahí estaremos ya sin llanto, sin dolor, ¿verdad? Y entonces esperamos hayan aprendido junto con nosotros de estas bienaventuranzas que nos dejan mucho, creo que nos ponen al espejo, que de verdad nos hace mucho falta en nuestro carácter ser formados como hijos del Señor. Amén. Pero que estamos para aprender, así que el Señor nos ayude a que seamos fieles y que demos testimonio de su poder y de su nombre, que es santo, santo, santo en esta tierra donde estamos. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya una próxima vez. Dios les bendiga. Cuán hermosos son los pies
han andado el buen camino por florestas en los valles, por el suelo duro y frío. Cuán hermosos son los pies, buenas nuevas han sembrado, y el desierto ha florecido. Doquiera que han andado, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies. Paso a paso y sin cesar, ya sus cicatrices hablan del desprecio y el olvido, del cansancio a sus espaldas. Oh, gloriosa libertad, no hay riquezas prometidas, van librando a los cautivos, aun al costo de sus vidas, y han tropezado y han caído, nuevamente se han erguido, han cojeado tan heridos por las piedras del camino. Pero nunca abandonaron su misión, pero nunca abandonaron su